Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a intentar una nueva dinámica, vamos a ver qué tan beneficiosa resulta para nosotros. Entonces vamos a recapitular algunos detalles de fisiología celular, vamos a empezar a ver las bases de lo que va a ser posteriormente el curso para poder avanzar y pues vamos viendo más que nada cómo funciona esta dinámica en lo que encontramos una modalidad un poco más definitiva. Realmente que sepan que esto se les dedica con mucho cariño y es un poco de lo que sus compañeros del año pasado realizaron de una forma notoria. Como pueden ver, aquí hay básicamente todos los pequeños temas que tenemos que ver a lo largo del curso y los iremos analizando de poco en poco. Pero vamos a comenzar brevemente con algunos de los conceptos que ustedes ya manejaron, solamente para no perder tanto, por decirlo así, la coherencia de los temas. Como nosotros hemos estado hablando, homeostasis es básicamente un término que tenemos que recordar que este sujeto canon fue la persona que lo acuñó. Hemos estado hablando de equilibrio, sin embargo el equilibrio tiene que ser dinámico ya que constantemente el medio que nos rodea, lejos de ser una cuestión inocua, pues resulta bastante peligroso desde el momento en el que nacemos. Por lo tanto, el estudio de la homeostasis comienza muy de la mano con esta área que es de nuestro interés, que es la fisiología, que muchas veces ustedes desde que prácticamente eran pubertos de secundaria, se refiere al estudio de la función de los organismos vivos. Podemos agregar palabras más, palabras menos, procesos físico-químicos y tiene que ver a final de cuentas entre las interacciones de estos seres vivos con su entorno. Básicamente podemos relacionarlo con el mantenimiento de las condiciones del medio interno, que como sabemos es un término que acuñó este famoso sujeto Bernard. Disculpen la espantosa letra, pero si era mala en el pizarrón normal, no crean que va a ser mucho mejor aquí. Y que se mantiene constante en la medida en que el sujeto puede funcionar dentro de sus parámetros normales. Cuando esto se altera, ocurre lo que nosotros conocemos como enfermedad, que es básicamente también la otra cara que nosotros estudiamos en la medicina. Obviamente sabemos que habíamos mencionado que existe un pequeño concepto que es conocido como alostasis, que tenía que ver más que nada con los mecanismos que utiliza el cuerpo en estado de enfermedad para tratar de volver a la normalidad o la nueva adaptación que va a tener el individuo a su estado original patológico para la creación de un, llamémoslo, nuevo equilibrio. Estos son algunos de los conceptos más básicos que nosotros habíamos revisado, los circuitos de retroalimentación, los también llamados feedback. Cuando nosotros hablamos de los sistemas de control y los circuitos de retroalimentación, sabemos que constantemente va a haber una supervisión, una evaluación y dependiendo que haya surgido de estos dos primeros procesos, puede o no existir una modificación. A grandes rasgos podemos identificar tres componentes para esto: un receptor o un sensor que se encargue de percibir el cambio en el medio, un centro de control y un organismo efector para que vuelva a restaurar el orden en caso de que fuese necesario. En realidad mucho de esto incluso lo podemos dar un traslape en el sistema nervioso cuando hablamos por ejemplo de los reflejos o de cualquier parte del sistema sensorial. Sin embargo,
Esto es un poquito para más adelante. Comenzamos con los circuitos más conocidos. Como ustedes recordarán, tenemos dos posibles circuitos de retroalimentación, lo que es la retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. A final de cuentas, sabemos que la retroalimentación negativa va a ser por mucho el mecanismo de retroalimentación de control homeostático más común en el organismo. Sin embargo, esto no es sinónimo, como en muchos de sus exámenes venían, de que la retroalimentación positiva se tratara de alguna especie de estado patológico, salvo que piensen que el embarazo, incluso con las tendencias de estos días, es alguna especie de estado patológico, salvo que piensen que la función de la oxitocina para la contracción del músculo liso sea alguna especie de circuito patológico. Entonces, como ustedes sabrán, no es solamente otra forma de control, otra forma de regulación. Algunos ejemplos ya mencionados incluyen la cascada de la coagulación, la digestión de las proteínas por la activación de distintas proteasas, la oxitocina, incluso podemos agregar en estos circuitos la prolactina. Prácticamente, como lo habíamos revisado, todos los ejes que incluyan la palabra hipotálamo, hipófisis, prácticamente van a terminar con algún grado de retroalimentación negativa. Cuando hablamos o establecemos una comparación entre qué se refiere estar en equilibrio contra un estado estable, habíamos mencionado desde la primera plática que algo estable implicaría que no existen cambios, no hay alteraciones en el proceso y prácticamente no es compatible con la vida, o prácticamente podríamos decir que es el sinónimo de muerte. Sin embargo, cuando un organismo se encuentra en equilibrio, yo le agregaría más que nada aquí el hecho de que se trata de un fenómeno dinámico. Siempre va a estar buscando la normalidad a pesar de ser constantemente en interacción con algún tercer agente, alguna variable que pueda alterar su, por decirlo así, equilibrio natural. Nosotros habíamos empezado a hablar un poco de los distintos líquidos corporales y la composición del famoso medio interno. Habíamos hecho una clasificación de los distintos compartimentos corporales de acuerdo a estos líquidos. Sabemos que los individuos están compuestos por un agua corporal total, de acuerdo a las siglas que ustedes prefieran utilizar, y que de primera entrada, pues hombres con respecto a mujeres, parece que los hombres no tenemos tanta grasa que las mujeres, o al menos la tenemos en una disposición menos afortunada. Pero a lo mejor si nos dicen gorditos ha de ser por el puro relleno acuoso, ¿no? Y eran las cifras que más o menos habíamos estudiado. Un 60% en un individuo de aproximadamente 70 kilogramos debería ser 42 litros. Estos compartimentos a su vez se van a poder dividir en dos grandes rubros. El predominante líquido intracelular, que va a ocupar 2/3 del agua corporal total, comparado contra el líquido extracelular, que ocupará 1/3. Aquí tenemos los distintos valores correspondientes. No es malo que ustedes recuerden que son 25 y 17 litros, ¿no? Algo que no habíamos mencionado en la primera ocasión es que no es exactamente la misma composición el líquido en el exterior de las células comparado con el interior. ¿A qué me refiero? En general, cada tipo de líquido tiene una cierta preferencia iónica e incluso una preferencia dependiente de pH.
¿A qué me refiero? Primero que nada, las concentraciones que nosotros manejamos en un líquido con respecto a otros son distintas, siendo que el potasio va a ser el ion predominante al interior de las células, junto con la combinación de distintos fosfatos que en realidad poco rol tienen en el exterior de la célula. Haciendo la comparación, no es que no tengan un rol, lo tienen, pero posteriormente va a cobrar importancia. En cambio, el líquido extracelular, que es el que todos conocemos, que es el que analizamos en nuestros pacientes, va a tener su ion positivo predominante o catión más relevante, que es el sodio, y el anión más relevante que este va a tener, que es el cloro. El catión más importante en el líquido intracelular va a ser el potasio, mientras que el anión más importante que va a tener generalmente va a tratarse de los fosfatos o proteínas que se encuentren al interior de la célula. Podemos nosotros dividir el líquido extracelular en distintos compartimentos todavía más, con una predominancia en el líquido intersticial de un 15%, el líquido plasmático o el plasma, que se caracteriza por la presencia de estas proteínas plasmáticas que son tan importantes para el uso en la medicina y que puede rondar de unos 3 a 5 litros incluso. Sin embargo, nos vamos a quedar más con este número porque no estamos considerando todavía los elementos formes de la sangre, así como el líquido transcelular, que es prácticamente el líquido que se encuentra dentro de las cerosas epiteliales, dígase líquido pleural, dígase líquido articular, dígase líquido peritoneal, líquido cerebroespinal, etcétera, etcétera. Como habíamos visto, cada uno de estos componentes puede utilizarse para el marcaje y la medición de los distintos compartimentos. Habíamos visto que el agua pesada podía, al atravesar las membranas, medir el agua corporal total. Esto también incluye el agua radiactiva y prácticamente nada más para propósitos de su examen. La inulina y el iotalamato tienen una función más específica para la medición del líquido extracelular. Vemos aquí representado qué números son progresivamente descendentes en la cantidad de agua a lo largo de la vida de los individuos, y vemos esta tendencia a la disminución de los niveles de agua en el individuo conforme va avanzando e incluso terminándose la vida. ¿Qué nosotros podemos aprender de esto? Primero que nada, vemos desde aquí que hay una distinta concentración tanto de sodio en el exterior de la célula como en el interior. Y que vemos de una manera espejo hasta cierto punto que la cantidad de potasio en el interior de la célula se parece mucho a la del exterior de la célula cuando hablamos de sodio. ¿Qué cosas de relevancia podemos sacar aquí? Bueno, un primer detalle que vale la pena que ustedes analicen es el hecho de que el líquido intracelular normalmente presenta un pH de menor cantidad respecto al extracelular, y eso como es relevante de alguna manera. Podemos incluso empezar a relacionarlo con algunos trastornos básicos del equilibrio ácido-base. Si por ejemplo nosotros pensáramos en una cosa muy típica que ustedes vieron en el primer año, que es una cetoacidosis diabética, hay mucho que comentar al respecto,
obviamente generalmente es la manifestación debutante que puede tener una persona que desarrolla diabetes. Particularmente es característica de la persona que tiene la diabetes mellitus de tipo 1, es el hecho de que se trata de una acidosis metabólica de anion gap alto, que son cositas que veremos más adelante a lo largo del curso, tampoco nos apresuremos. Una cosa que caracteriza a los estados de cetoacidosis y en general a los trastornos que tienden a la acidosis metabólica es el hecho de que los niveles de potasio se encuentran incrementados en estos, los cuales nos hacen pensar que se parecen cada vez más y más a lo que serían las características del líquido intracelular. ¿A qué me refiero? Niveles elevados de potasio y pHs bajos. Es una manera un poquito más práctica y espero útil para que ustedes puedan recordarlo. Nosotros habíamos visto el ejercicio de los esquemas de Darrow-Janet para que les quedara claro que podían, algunos de los ejemplos clásicos que podían afectar el equilibrio, afectar los distintos compartimentos corporales. Obviamente no hay que olvidar que nosotros habíamos estado hablando un poco de los términos conocidos como osmolaridad, ¿no? Que palabras más, palabras menos tiene que ver con la cantidad de solutos que existen en una solución y de las partículas osmóticamente activas. Habíamos visto distintas posibilidades aquí, como el hecho de que, recordando que hacia arriba nos está representando la osmolaridad, y en lo que refiere a lo ancho, refiere a los cambios en el volumen, y obviamente las líneas punteadas representan el cambio que están proponiendo. La flecha es la diferencia que existe entre el líquido extracelular e intracelular. Comenzamos a ver algunos cambios característicos. Primero que nada, como ustedes ya resolvieron en su ejercicio, aquí no existe un cambio claro en la osmolaridad. Sin embargo, porque no veo un crecimiento ni arriba ni hacia abajo de las líneas punteadas. Pero lo que sí veo es que hay una disminución a lo ancho del líquido extracelular que no está costando al líquido intracelular absolutamente nada. Entonces estamos hablando de una pérdida isotónica de líquidos, que vamos a ver posteriormente la diferencia que existe entre algo que es isotónico versus isosmótico. Hay una disminución del líquido extracelular, ¿sí? No hay un cambio en la osmolaridad y no hay un cambio en el líquido intracelular. Entonces estas pérdidas puede tratarse de la presencia de hemorragia, la presencia de diarrea y la presencia de vómito. Todas estas pérdidas isotónicas de líquidos corporales. Vemos otro de los casos. En el segundo caso vemos que existe un aumento de la osmolaridad. Sin embargo, existe una contracción tanto del líquido intracelular como del líquido extracelular. Por lo tanto, hay una pérdida más notoria de líquido que de soluto, que puede deberse a una pérdida del líquido extracelular. Como les dije, hay aumento de la osmolaridad, hay una contracción del volumen intracelular, y las causas probables pueden ser deshidratación, el alcoholismo, ya que induce también un fuerte efecto diurético. Bueno, no tan fuerte, supongo que depende de la borrachera. Y un fenómeno muy particular que es conocido como la diabetes insípida. Cuando nosotros hablamos de diabetes insípida, generalmente
qué es lo que la hace insípida? Y no es la falta de sabor. Se refiere a que en este tipo de, decirlo de alguna manera, diabetes, que no es más que un defecto a nivel de la producción de la hormona antidiurética, se pierde la regulación, la capacidad que ésta tiene de concentrar la orina, ya sea por un mecanismo central, también conocida como neurogénica, o un mecanismo periférico, que se puede traducir en la disminución de la actividad o mutación de los receptores para la acción de la hormona antidiurética. Generalmente estos receptores son receptores de tipo V2 que inducen la expresión de acuaporinas. Posteriormente vamos hablando de eso. Básicamente la central quiere decir que no hay una producción de ADH. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, habría que nosotros hacernos algunas preguntas clave, ¿no? ¿Dónde se produce la ADH a nivel central? Nosotros hablamos particularmente de los núcleos hipotalámicos. Y en este caso existe dos núcleos hipotalámicos de relevancia para esto, que son el núcleo supraóptico y el paraventricular. Si ustedes quieren recordar que la función del supraóptico es predominantemente la producción de ADH y que la función del núcleo paraventricular es la producción predominante de esta sabrosa hormona llamada oxitocina, vamos a darnos cuenta que nos comienza a aparecer ya una mnemotecnia pues bastante simpática, porque pues aparece nuestro animalito favorito, pues la ranita René acá, ¿no? Bueno, más bien el sapo René. Sin embargo, esto es como para el propósito educativo. Sin embargo, tanto el supraóptico como paraventricular, ambos producen tanto ADH como oxitocina. Nada más que sí es un poco más relevante la producción de ADH en el supraóptico, sí es más relevante en la producción en el paraventricular, pero ambos tienen estas mismas funciones. Eso es algo que no habíamos visto la primera vez. Y me imagino que pueden salir dudas al respecto. Otra causa que puede causar esta diabetes insípida neurogénica o central es que una persona pueda tener un infarto, un evento vascular cerebral en la cabeza, la presencia de un tumor o un traumatismo que cause una hemorragia puede ser suficiente para esto. Vemos que comparado con el caso 1, por decirlo de alguna manera, en el tercer caso tenemos una ganancia de líquido extracelular que no ha sido a costa ni de la osmolaridad ni tampoco de ni de cambios en el líquido intracelular. Prácticamente es la ganancia de una solución salina isotónica. Puede ser una solución glucosada isotónica, puede ser paquetes sanguíneos y la variedad de ejemplos que hemos mencionado nosotros antes. Cuando vemos que hay la administración de un líquido hipotónico, el líquido hipotónico pues va a disminuir la osmolaridad y va a aumentar el volumen en ambos compartimentos. Esto puede deberse a ingesta exagerada de agua, que ya habíamos visto que el término médico para esto sería el término con O, no con U. Así como el hecho de ingerir una solución salina hipotónica podría ser un factor precipitante de ello. Del líquido hipertónico, aquí tenemos que hay un aumento en el líquido extracelular, un aumento en la osmolaridad, entonces sí venía cargado de algo esto. Sin embargo, hay que seguir el principio de que las cosas se mueven de
de mayor a menor, de los sitios de mayor a menor concentración. Esta contracción de agua, para tratar de compensar, va a costar una disminución en el volumen de líquido intracelular y va a seguir habiendo un aumento extracelular. Es como lo que habían ustedes visto, de que en general la célula, dependiendo con qué medios interactuara, puede encontrarse en un medio isotónico donde no le va a pasar absolutamente nada, y puede encontrarse, por ejemplo, con un medio hipertónico donde exista una mayor concentración de soluto en el exterior, y esto va a drenar el interior del líquido en la célula y va a hacer que adquiera una conformación más que nada arrugada, deshidratada, que es lo que llegan en ocasiones a mencionar como granocitos, que suena como pastelito marinela, una cosa por el estilo. Y al exponerlas en una solución hipotónica con muy pocos solventes, va a precipitar la lisis celular. Estos son solamente algunos de los escenarios que pueden ocurrir y que ustedes han revisado previamente en bioquímica. Ahora sí, lo anterior fue prácticamente un repaso de todo lo que ustedes habían visto. Ahora vamos a comenzar con algunos conceptos que tienen que ver con el transporte. En general, nosotros podemos hablar de dos tipos de transporte. Podemos hablar de un transporte de tipo pasivo y un transporte de tipo activo. En general el transporte pasivo se refiere a que no hay una inversión de energía para que éste ocurra. Va a favor de la corriente, o en descenso, como le podrían decir en ciertas ocasiones. Podemos hablar del término descendiente incluso, ¿no? Y tenemos un transporte activo, que más que requerir una proteína transportadora, en realidad la diferencia esencial que se encuentra aquí es el uso de ATP o algún combustible metabólico, a grandes rasgos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de transporte pasivo, y también muchas veces el transporte activo es requerido para ir en contra de la corriente, en contra de un gradiente, en contra de esta diferencia de concentraciones o de esta diferencia de propiedades físico-químicas que favorecería la no inversión de energía para el transporte, pero no va a ser así, a grado de que este tipo de transporte se conoce como ascendente. Tenemos entonces dos posibilidades a analizar. Primero que nada, nosotros hablaremos de difusión, ¿no? ¿Qué nosotros podemos empezar a hablar respecto a la difusión? A grandes rasgos, si nosotros lo comenzáramos a ver desde esta perspectiva, ya después iremos mejorando los dibujitos, o si ponemos estas 9 moléculas dentro de este vaso, nos iremos dando cuenta que a medida que pase el tiempo han de irse separando para eventualmente ocupar toda la superficie del vaso. Les juro que traté de representar lo mejor que pude
una aglomeración inicial que iba posteriormente separándose hasta que ocupaba todo su volumen. Cuando nosotros hablamos de difusión, muchas veces lo limitamos a un fenómeno que ocurre en un medio acuoso. Sin embargo, es algo que ocurre constantemente, por ejemplo, en esta habitación o en la misma habitación donde nos encontramos. Ciertamente hay una mezcla de gases en el ambiente que están buscando abarcar todos los espacios disponibles dentro de el espacio donde se encuentra contenido para ocupar todo el recipiente. Entonces, algunas de las características que lo definen es este concepto que mencionan aquí, movimientos moleculares aleatorios. Ciertamente son aleatorios, pero en general se definen bajo los principios de ciertos movimientos que se llaman brownianos, que es el término que utilizamos para estudiar esta clase de movimientos aleatorios. La difusión, a grandes rasgos, podemos nosotros clasificarla de dos maneras iniciales. Podemos hablar de una difusión simple y una difusión facilitada, ¿no? Una simplona y una facilona, pero bueno, no de esa manera. ¿A qué se refiere cada uno? Ciertamente, para que exista un paso a través de la membrana, nosotros tenemos que pensar en distintas estructuras. Obviamente tenemos un esqueleto muy básico de lo que sería la membrana celular, pero por lo que nosotros sabemos, los iones no tienen la capacidad de atravesar, o al menos no de una forma efectiva y espontánea, la membrana para pasar al otro lado. Dependen de distintas estructuras proteicas que de primera instancia nosotros llamaremos canales. No puede pasar por aquí los iones, pero ciertamente por este orificio se empieza a hacer algo posible. ¿Qué funciones o cómo funcionan los canales? Nosotros podemos encontrar distintas posibilidades. Un canal no necesariamente se encuentra abierto todo el tiempo. En general, cuando un canal se encuentra abierto todo el tiempo, como el que estoy representando aquí, suele recibir el nombre de poro. Sin embargo, estos adquieren otras características cuando no se encuentran abiertos todo el tiempo y pueden depender de distintos estímulos para ser activados y que puedan abrirse y permitir el libre paso de iones, que es como lo que nos interesa primordialmente en la célula. Pueden existir canales por voltaje, literalmente que reciban el choquecito eléctrico de Zeus para que hagan su función primordial. Pueden ser por ligando, que son más representativos, por ejemplo, de, digamos, la activación, por ejemplo, de la acetilcolina es un ejemplo que nos vendría bien. Así como en el caso de los de voltaje podemos decir que sea el paso de corriente a través de estas uniones tipo nexo o gap que ustedes vieron alguna vez en histología de primer año, así como la presencia de segundos mensajeros. ¿Qué podemos nosotros sacar aquí de relevante? Fácil. Una vez que empecemos a comparar con otro tipo de difusión que es conocida como la difusión facilitada, vamos a comenzar a ver la diferencia más importante, que es el hecho de que existe una proteína transportadora o acarreadora, pero no de las que traen aquí ilegales, inmigrantes, sino que es un tipo de proteína
que también se puede encontrar en la membrana, que dependiendo su interacción con ciertos iones, con ciertos ligandos, puede tener cambios configuracionales que permitan el paso de un lado a otro de la membrana. Pequeños detalles a considerar. Primero que nada, si nosotros hacemos una gráfica muy simple, nos daremos cuenta que la difusión simple puede representarse con una línea prácticamente diagonal, ya que nosotros encontraremos que su tasa de difusión puede estar condicionada por la concentración que tiene, así como de la velocidad con la que se difunde. No hay un mayor problema. Entonces, esto nos indica que siempre tenderá infinitamente hacia un incremento en la medida que nosotros sepamos aumentar la concentración o la velocidad de la tasa de difusión. Y esto sería como muy representativo de la gráfica de difusión simple. Sin embargo, nos encontramos un caso distinto cuando hablamos de la gráfica de difusión facilitada. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Si se fijan, en un principio va incrementando con relación a la concentración. Sin embargo, haya como este punto de, llamémoslo meseta, en el que al parecer ya no importa que haya un incremento en la concentración, no va a haber una mayor tasa de difusión, incluso se va a saturar. La saturación es una característica importante de la difusión facilitada. ¿Y esto en realidad por qué ocurre? Bueno, ciertamente cuando hablábamos de estos poritos pensando que esta cosa no exista de nuevo, nos daremos cuenta que a la hora de modificar las proteínas acarreadoras solamente tienen un determinado número de lugares para los iones que las estimulan, número 1. Y número 2, el tiempo que invierte en su cambio de conformación para permitir el paso de un lado a otro de la membrana, también juega un papel primordial en el asunto. Cuando nosotros entendemos estos dos conceptos, realmente lo más relevante es que ustedes sepan identificar en estas gráficas las dos grandes tendencias que tienen al respecto. Ahora que si nosotros hablamos del transporte activo, volvemos a repetir la idea general. Requiere no de una proteína transportadora, más bien requiere energía. Eso es lo más importante que tienen que recordar. Tenemos el transporte primario, que prácticamente va a ser sinónimo de que utiliza a nuestra amiga la ATP, Ana Torres Pérez, no es cierto, para ganar energía para hacer su función. Y tenemos en el transporte secundario otro tipo de fuentes de energía. Hay un poquito más de variedad aquí al respecto. Sin embargo, pues la función más o menos se conserva y nosotros vemos que existen dos posibilidades, que son los cotransportadores, que quiere decir que quiere decir que van juntos, pero no solamente juntos en que hay más de uno al mismo tiempo, sino que toman la misma dirección. Podemos hablar, por ejemplo, del transportador de sodio-glucosa que existe a nivel del túbulo contorneado proximal en el riñón, así como podemos hablar de la presencia de antitransportadores o intercambiadores que tienen, por ejemplo, una relevancia importante, como es el cambiador acarreador de
sodio. Ok. Un detalle muy importante que no deben ustedes confundir es que el término ósmosis no es lo mismo que difusión. Una vez más repitiendo los conceptos básicos y solamente para que quede esto muy claro y muy útil para ustedes. La difusión es la tendencia que tienen las partículas para ocupar de una manera más o menos homogénea, más o menos uniforme, lo mejor posible, un espacio donde se encuentra limitada. Para que exista la ósmosis, necesitamos que exista un componente adicional. Necesitamos que exista una membrana, que nosotros podemos identificar como una barrera, en la que si se fijan, no todo lo que cruza, lo único que puede cruzar en este lado son estos puntitos azules que representan moléculas de agua. Sin embargo, no están cruzando del otro lado estas partículas que representan el verde y el amarillo, que es el cloruro de sodio. Por lo tanto, es selectivamente permeable al agua, y dado que se encuentra en esta situación, no le queda más que tratar de mover las moléculas de agua para tratar de equilibrarlo de alguna forma. Cuando ustedes lleguen con Rodolfo para su complemento en el taller de laboratorio, se darán cuenta que presión osmótica es mucho más que solamente la cantidad de presión necesaria para detener la ósmosis. Sin embargo, para propósitos departamentales, para propósitos de conocimiento del libro, pueden quedarse con que a medida que existe la ósmosis, va a empezar a aparecer esta fuerza que trata de evitar que prosiga este movimiento de líquido de un compartimento a otro por medio de la membrana semipermeable que hemos mencionado anteriormente. Hay algunos principios que el día de hoy vamos a analizar de una forma somera, pero a medida que vayamos avanzando, lo ideal va a ser que lo podamos ir profundizando. Uno de ellos es la ley de Van Hoff, que nos sirve para básicamente el cálculo de la presión osmótica, que de manera casi detectivesca, poco obvia, o más bien maestra de la obviedad, pues va a depender de las partículas osmóticamente activas. ¿Cuál es el valor que puede conocer la ley de Van Hoff? Es básicamente saber si los distintos índices que presentan pueden ser 1 o 0 dependiendo qué tan osmóticamente activa sean las distintas partículas que tiene. Por otro lado, tenemos la ley de Fick. Esta es es difícil darles en este momento la gran importancia que representa la ley de Fick, ya que abarca demasiados conceptos que iremos desarrollando poco a poco, pero en realidad de momento sí nos podemos quedar con la idea de que es una medición de la unidad de la velocidad de difusión, y va a considerar los siguientes efectos. Nosotros queremos analizar la velocidad de difusión. Podemos nosotros calcular un coeficiente de difusión y una área, que nosotros lo importante que tenemos que saber de esta fórmula
es que a mayor área hay una mayor tasa de difusión, porque básicamente tengo más espacio que ocupar y a una menor área va a existir una menor tasa de difusión. Sin embargo, no hay que olvidar algunos conceptos importantes aquí. Podemos hablar, por ejemplo, de una membrana, y podemos hablar de una membrana más delgada que la otra. Si esta membrana es más gruesa, entonces la distancia que va a presentar para que exista difusión, por decirlo de alguna manera, es mayor. Y si nosotros habláramos de una distancia menor con una membrana más delgada, por decirlo de alguna manera, entonces la velocidad de la tasa de difusión sería mayor en este lado de la membrana, mayor en esta membrana que en comparación con esta. Otro detalle que nos puede ser clave es el gradiente de concentración. A mayor sea la diferencia de la concentración entre un lado y el otro de la membrana, mayor será la tasa de difusión. Entonces, estos son algunos de los factores que están involucrados o que están contemplados en la ley de Fick. Un concepto que probablemente en su primer año de medicina les dio algún dolor de cabeza o dos, es el hecho de que existen distintas presiones a considerar, y no hablo de las presiones de medicina en la vida, sino vamos a hablar de que existe una presión oncótica o una presión coloidosmótica, que en realidad no tiene mayor ciencia en este momento que decir que es la presión derivada de las proteínas. Es el efecto que tienen las proteínas, que lo podemos ver a grandes rasgos como estas fuerzas que ayudan a mantener, por ejemplo, los líquidos dentro del espacio, ya sea vascular, o por lo menos que evitan la salida de líquido excesivo al intersticio, que la pérdida de este equilibrio es lo que nosotros llamaríamos en clínica edema, ¿no? Y que, si quieren como el dato curioso, cuando el edema se encuentra generalizado en el individuo, se le conoce como anasarca. Comienzan a nosotros a hablarnos un poco de una presión oncótica normal en los individuos. Aquí la manejan como 28 milímetros de mercurio, no la vamos a discutir tanto, y es derivada tanto de la cantidad de proteínas disueltas que se encuentran en el plasma, así como secundaria a este detalle que vale la pena mencionar, que es el efecto Donan. ¿A qué se refiere esto? Como ustedes saben, en el interior de la célula ya habíamos hablado de un poco de líquido extracelular contra líquido intracelular, ¿no? Sin embargo, siempre el líquido intracelular se va a caracterizar por la presencia de una carga ligeramente negativa, y esto se debe en parte a las proteínas que tiene la célula, que evitan el escape, que no pueden salir de la misma célula, ya que no existen canales o aberturas lo suficientemente capaces
volver a estas proteínas algo permeable. Entonces siempre va a haber una pequeña carga, una tendencia a las cargas negativas en el interior de la célula, y obviamente como opuestos se atraen, pues va a favorecer hasta cierto punto que haya un paso aparentemente espontáneo de cationes al interior de la célula. Por eso un poco esta tendencia de que el sodio entre, que el potasio entre, por ejemplo, pero son detalles que vamos a ver más a profundidad después. Nos hacen aquí alguna referencia de nuevo a los cotransportadores y antitransportadores. Una vez más, aquí nos mencionan el ejemplo que les mencioné, que es el cotransporte que existe entre el sodio y la glucosa. Sin porte quiere decir van en la misma dirección. Antiporte a grandes rasgos. ¿Cuál ejemplo pusieron acá? El sodio y el calcio. Vamos a ver este sentido. Se encuentran, sin embargo, las direcciones van a ser opuestas. Comenzando con un tema que es de una relevancia clave, que ustedes le dedicaron prácticamente todo el primer bloque de su materia de histología, son algunas características de la membrana celular. Tenemos lo de siempre, ¿no? Se trata de una capa fosfolipídica. Puede estar compuesta, por ejemplo, dependiendo el grupo celular, varía incluso los tipos de fosfolípidos, pero no deja de tener en común denominador, por ejemplo, componentes como la fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina. Vamos a ver que dependiendo de la afinidad que tengan estos fosfolípidos, las cabezas polares se orientan hacia el agua, ya que esto indica que hay una porción hidrofílica que tiene una afinidad por el agua. Sin embargo, la cola no le gusta mojarse. Suena medio extraño. Y van a crear un compartimento que no hace contacto con el agua, por lo menos se aleja del agua. Y obviamente tenemos otra vez las cabezas polares hidrofílicas que hacen contacto con el interior o exterior de la célula, con los distintos líquidos corporales, y vamos a tener nuestro modelo básico de una membrana celular. Sabemos que en realidad de la membrana celular se trata de una estructura dinámica. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad los fosfolípidos muchas veces no se quedan quietos en un solo lugar, puede haber transposición de algunos de ellos, algunos movimientos particulares, como algunos tal vez vieron en bioquímica, que se llama, por ejemplo, el flip-flop. Podemos ver, por ejemplo, si hicimos nuestros estudios de microscopía electrónica, que al nosotros, por ejemplo, por métodos criogénicos podemos separar la membrana, la unidad de membrana, como lo decimos también en términos de microscopía electrónica, y podemos identificar una cara E y una cara P, y prácticamente la membrana celular es el gran depósito de colesterol del organismo, ya que esta capa fosfolipídica se compone en una gran importante medida por colesterol, y también es parte de lo que se invierte ese tipo de metabolismo. Funciones realmente todas las que se puedan imaginar, comenzando por el hecho de que
no concebimos la función de la célula o comunidad, sino que fuera porque no existe la membrana. Habíamos visto con más ejemplos en la clase anterior, sin embargo, ya sabemos que la comunicación celular puede existir de varias maneras y también habría que ver respecto a qué término nosotros estamos hablando, pero pues no cabe de sobra mencionar que puede existir una comunicación autócrina al ser la célula la productora de su propio ligando y estimular sus propios receptores. La parácrina, que depende de la cercanía casi íntima que pueden existir de las células. La comunicación endocrina, donde depende de la existencia de un vaso sanguíneo para que pueda recorrer las grandes distancias. Y el tipo sináptico o tipo neurocrina, que es característico de las neuronas, ya sea entre unas neuronas y otras neuronas, las neuronas con el músculo, que es la famosa unión neuromuscular, así como las otras posibilidades que habíamos nosotros platicado, como la comunicación yuxtacrina, la comunicación feromonal. Pero son unos varios ejemplos que pueden ser de relevancia. Cuando nosotros estamos estudiando algunas de las propiedades biofísicas de la membrana celular, antes de meternos en más detalles, vamos a hablar un poco de estas cifras que realmente no son tan importantes como para sacarlas en su examen. Sin embargo, pues vale la pena hablar, por ejemplo, del coeficiente de partición, que es comparar la solubilidad en aceite, normalmente de oliva, contra agua. Obviamente hay otros valores que nosotros nos conviene analizar, que es por ejemplo la velocidad neta de difusión, que depende de algunas variables que ya habíamos estudiado. ¿Qué tan permeable a los compuestos que están haciendo difusión es el medio donde se están propagando? ¿Cuál es la superficie? Pues habría que recordar que si fuera una menor superficie, sería más rápido propagarse y habría una mayor tasa de difusión. Y también lo que habíamos visto anteriormente de la concentración de A, concentración de B, para ver el tamaño del gradiente del que nosotros estemos hablando. Ok. La difusión, podemos analizar algunas otras fórmulas importantes para el análisis de esta. Podemos obtener la fórmula de la difusión por medio de la medición de esta fórmula, que incluye la constante de Boltzmann, la temperatura absoluta en Kelvin, así como pi por radio molecular por la viscosidad que existe en el medio. Entonces esta n es un poquito más así. Y a continuación es una serie de fenómenos que analizaremos durante la siguiente clase respecto a la corriente iónica. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna aclaración, me encantaría recibirlo. Vamos a ver cómo va funcionando esto poco a poco. Y agradezco enormemente su cooperación y esperemos ir mejorando esta dinámica conforme vayamos evolucionándola. Vale. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario o preguntas.